Buenos días a todas, todes y todos. Quiero agradecer la invitación a participar en este noveno seminario del Grupo de Investigación de Translit, organizado por el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Agradezco asimismo a Glenda Huerto la entusiasta invitación y a todas las compañeras encargadas de los cuidados y la logística, sin cuyo trabajo este encuentro no podría tener lugar. Por otra parte, encontrándome en esta plaza, considero necesario posicionarme con claridad respecto a una reciente noticia que vincula una investigación de esta universidad con el sector de defensa israelí. Según se ha publicado en diversos medios, existe un proyecto financiado con 5 millones de euros por un programa de defensa comunitario en el que participan investigadores en telecomunicaciones de esta institución y de la sociedad estatal Israel Aerospace Industries, con el objetivo declarado de desarrollar una multiplataforma para detectar y caracterizar artefactos explosivos improvisados y minas terrestres ocultas en entornos complejos, utilizando una combinación de sensores avanzados, fusión de información de esos sensores y sistemas terrestres y aéreos no tripulados para ampliar las capacidades de detección. La solución desarrollada mejorará el estado de la técnica en apoyo a las operaciones militares y el salvamento de vidas humanas. Pero ya sabemos que Israel no participa en ningún proyecto para el salvamento de vidas humanas, sino que las destruye y arrasa como estrategia de ampliación de su matriz colonial, y que lo hace con el beneplácito de los gobiernos más poderosos del mundo, incluido el español, que no ha terminado su negocio armamentístico con Israel. Según tengo entendido a través de la prensa, el proyecto se encuentra bajo consideración de un comité de ética interno de este centro universitario, en cuyos estatutos se explicita una clara voluntad antibelicista. Pero, ¿a qué ética se pretende someter cualquier tipo de relación con un Estado genocida? ¿Bajo qué categoría ética humana puede resultar defendible llevar adelante la más mínima colaboración o intercambio con cualquier institución vinculada al Estado de Israel? ¿Cómo pueden los significantes ética e Israel convivir sin generar un oxímoron en un mismo sintagma? A veces da la sensación de que las palabras ya no sirvan para nada. Y sin embargo, no se me ocurre mejor modo de tomar la palabra en estos aciagos días que con una invitación a detenernos ahí, en ese espacio vacío donde la impotencia parece habernos domado. Las cámaras y las pantallas acumulan y transmiten las imágenes del genocidio y el horror. Nuestra memoria las clasifica en función de la distancia emocional que generemos con ellas. No podemos acostumbrarnos a presenciar la masacre diaria contra el pueblo palestino. No podemos quedarnos calladas. Puede que fuera de Palestina se nos hayan acabado las palabras para definir este vergonzoso capítulo de la historia contemporánea, pero de una cosa estoy segura, y es de que a ellas no. A las mujeres y hombres masacrados en Palestina desde 1948 no se les han acabado las palabras. Para demostrarlo, traigo un poema del poeta palestino Samit al-Qasim, traducido por Luz Gómez bajo el título Billetes para el viaje. Uno de estos días, cuando me asesinen, el asesino hallará en mi bolsillo los billetes para el viaje. Un billete para la paz, otro a los campos y a la lluvia, un tercero a la conciencia de la humanidad. Te lo ruego, no los tires. Querido asesino, por favor, haz el viaje. Por último, antes de comenzar, me gustaría dedicar esta intervención a la memoria de mi madre y a todas las compañeras del movimiento ILP Regularización Ya, que en el día de ayer alcanzaron una gesta histórica al conseguir que la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas migrantes fuera admitida para su toma en consideración en el Congreso. Hace 30 años, la publicación del Canon Occidental de Harold Bloom despertó una ardiente y conocida polémica. Lo que la crítica literaria feminista denominó tan acertadamente como un compendio que solo respondía a la categoría autoral de Dead White Male, hombres blancos muertos, era el núcleo central de la antología del señor Bloom, quien, ofendido, denominó a aquellas voces contrarias a su selección como pertenecientes a la School of Resentment, escuela de resentimiento. Por supuesto, la selección del término por parte de Bloom no fue casual. Reflejaba la postura conservadora de quien se encuentra en posesión de cualquier privilegio y percibe los vientos de la disputa. Privilegios que, no contentos con haber detentado durante siglos, nunca habían imaginado perder ni compartir. Sin embargo, Bloom no era más que un crítico literario, sagaz y buen lector como se presupone a su empeño, foco de un debate más amplio, anterior y histórico, que ha superado con creces su figura. Hoy, sentadas en el interior de esta sala, ubicada dentro de una universidad occidental, nos conviene abordar este debate desde una perspectiva crítica y renovada. Primero, porque en la aplicación de la categoría Dead White Male podemos coincidir casi todas, pero si nos propusiéramos alcanzar un acuerdo en cuál de los tres adjetivos condiciona a día de hoy las posibilidades de muchas mujeres en el mundo académico y profesional, tal vez no estaríamos de acuerdo en cuál escoger. Por ello, propongo que lo recorramos brevemente como punto de partida, que cuestionemos el significado, o mejor, los múltiples significados que encierran, ensayando las posibilidades de vislumbrar un horizonte mejor, más justo, más valiente, donde realmente quepamos todas.
Empecemos, pues, por los muertos. La selección de todo currículo académico depende de intereses y voluntades que pueden ubicar la centralidad de un estudio en una época u otra, en una geografía u otra. Estudiar el pasado es fundamental para comprender la raigambre de nuestro pensamiento compartido, pero si el pasado lo reducimos a una estrecha franja de la geografía, estaremos siendo partícipes de una suerte de estrechamiento del mundo. Toda selección conlleva un descarte, y en ese gesto, repetido durante siglos, la universidad ha desempeñado un papel político mediante el establecimiento de sus planes de estudio. Baste ver la parcialidad con que se imparte la carrera de filosofía en las universidades de países comunistas, eliminando cualquier desviación formal y estética que sugiera traspasar los límites del materialismo, incomparable, por cierto, con los macabros disfraces con que se viste el colonialismo en las universidades europeas, o con la forma en que el capitalismo ha penetrado en las estructuras universitarias del norte global, y todas aquellas que se encuentran, tomando la definición de Ramón Grossfogel, occidentalizadas. Revisar qué veneramos del pasado, cuestionar las decisiones tomadas bajo un paradigma temporal, un zeitgeist concreto, permitiría reconocer las carencias de una época y, tal vez, complementar esos conocimientos con otros. Las sucesivas crisis del pensamiento occidental, la muerte de Dios, el fin de la historia, la posverdad, parecen los estertores que deberían confirmar el fin anunciado de una civilización en crisis. Durante muchísimo, demasiado tiempo, en los estudios literarios el mundo antiguo ha dado paso a la modernidad, deteniéndose apenas en otras etapas estéticas como el Renacimiento, los siglos de oro o el Romanticismo, corrientes que confluían todas en los mares revueltos del mundo moderno, vinculado, entre otras cosas, con la empresa colonialista que Europa emprendiera contra los territorios del sur global, incluyendo el constructo de lo humano no humano. De tal modo quedaron la antigüedad y la modernidad fijadas como los ejes del pensamiento occidental, del artefacto devastador de su supremacismo, de sus formas de hacer y de sus artes, y así terminaron reproduciéndose en la literatura. Tal como apuntaba Ghassan Kanafani en su análisis sobre la literatura sionista, es importante distinguir entre dos sentidos de superioridad. Uno está conectado a un sentido de orgullo común y natural, mientras que otro se basa en el desprecio por los demás pueblos al ubicarlos en un segundo nivel de una supuesta jerarquía humana. Considero, por tanto, que el problema no radica en que veneremos autoras y autores muertos, sino que normalicemos un panteón cuyos descartes están cargados de un profundo interés político. Siguiendo la estela de Silvia Rivera Cusicanqui, me sumo a su intención de rescatar enseñanzas y utopías de las luchas indígenas para el diseño de una utopía más amplia y compartida, en la que quizás las mujeres de Abya Yala, en toda nuestra diversidad cultural, podamos encontrar espejos interiores que nos permitan mirarnos en nuestras múltiples dimensiones y construir así la trinchera donde todas, todos, mujeres, indios, clases subalternas, podamos por fin dejar de ser extranjeras en nuestra propia tierra. Ahora pensemos en los hombres, en que no es necesario que nos extendamos en esta conocida y compartida sensación de enfrentarse a un plan de estudios de cualquier materia y comprobar la forma perversa en que el sistema les sigue otorgando predominio. Desde la antigüedad, autoras como Safo, Murasaki Shikibu, Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de Avellaneda han sido maestras y guía en esta ardua, honrosa y placentera tarea de horadar el anacrónico privilegio masculino de narrar el mundo. En palabras de Hélène Cixous, de su texto La risa de la medusa, es preciso que la mujer se escriba, que la mujer escriba de la mujer y haga venir a las mujeres a la escritura, de la que han sido alejadas violentamente como también lo han sido de sus cuerpos, por las mismas razones, por la misma ley, con la misma finalidad mortal. La mujer tiene que ponerse al texto, como al mundo y a la historia, con su propio movimiento. Pero incluso en esta literatura permitida para las mujeres gracias a la lucha antipatriarcal, ha habido siempre ciertas tesis de domesticación, cierto interés en abrir el juego a unas voces y dejar otras voces fuera, voces que nadie ha escuchado nunca por estos predios, aunque fueran voces de varón. Pues aún leyendo el mundo a través de los hombres, habría preferido que leyéramos también el Popol Vuh en lugar de solo la Ilíada, a Guamán Poma en lugar de leer a Hernán Cortés, que leyéramos a Mohamed Shukri en lugar de leer a Paul Bowles, a Pedro Lemebel en lugar de Mario Vargas Llosa. Habría preferido conocer los preceptos y las estructuras generales de la literatura a través de las obras de esos autores hombres, considerados exóticos y marginales, que siguen sin estar en el centro, sino, acaso, en los márgenes de los planes de estudio. De ahí que estos hombres no hayan acabado suponiendo para nosotras, las feministas del sur global, una amenaza o afrenta de género en el sentido que puede leerse el predominio masculino en los estudios literarios, artísticos o de pensamiento. Por tanto, quizá no se trate del género, sino de algo más. De hombres que no eran hombres en el sentido que la modernidad asignó al término, sino que pertenecían a otra categoría inferior de esa jerarquía de la que hablaba Kanafani y de la que se ha teorizado ampliamente en los estudios poscoloniales. Subalternos, indios, mestizos, bisexuales, maricas, travestis, excéntricos, empobrecidos, indocumentados.
hombres desterrados de la masculinidad hegemónica, hombres mayoritariamente no blancos. Y esto nos lleva a la parte pendiente del sintagma, donde lo blanco no solo opera como descriptor del color de piel, sino que responde a un posicionamiento en el exterior de los litigios históricos que siguen configurando nuestra existencia. Lo blanco, el feminismo blanco, la blanquitud, son categorías políticas y no reproches personales. Para explicarlo, me propongo compartir algunas reflexiones de Rafia Zakaria extraídas del prólogo de su ensayo Contra el feminismo blanco, texto que considero una guía clave para adentrarse en este debate de una manera frontal, segura, donde tengamos espacio para producir conocimiento y reconocer errores de perspectiva más allá de la culpabilidad individual, que resulta inútil y paralizante. Zakaria plantea lo siguiente. Existe una división en el seno del feminismo de la cual no se habla pero que lleva años bullendo bajo la superficie. Se trata de la división entre las mujeres que escriben y hablan sobre feminismo y las mujeres que lo viven, las mujeres que tienen voz frente a las que tienen la experiencia, las que elaboran las teorías y las políticas y las que llevan las cicatrices y las suturas de la lucha. Y si bien esta dicotomía no siempre traza tradiciones raciales, lo cierto es que en líneas generales las mujeres a las cuales pagan por escribir sobre feminismo, por dirigir organizaciones feministas y por elaborar políticas feministas en el mundo occidental son blancas y de clase media alta. Estas son nuestras eruditas, nuestras expertas, las que saben o al menos afirman saber qué significa el feminismo y cómo funcionan. En el otro lado están las mujeres racializadas, de clase trabajadora, las inmigrantes, las minorías, las mujeres indígenas, las trans, las que residen en refugios, muchas de las cuales viven vidas feministas, pero rara vez llegan a hablar o escribir sobre ellas. En la narrativa centrada exclusivamente en el género que ha prevalecido en el feminismo convencional, todas las mujeres están enfrentadas a todos los hombres, frente a los cuales piden igualdad. Sin embargo, en esta lucha, las mujeres blancas se han apropiado del derecho a hablar en nombre de todas las mujeres y solo esporádicamente permiten que una mujer racializada hable, única y exclusivamente si es capaz de hacerlo empleando el tono y el lenguaje de las mujeres blancas y adoptando las prioridades, las causas y los argumentos de la blanquitud. Sin embargo, el supuesto de que las mujeres racializadas y las mujeres blancas se encuentran en la misma situación de desventaja frente a los hombres es errónea. Todas las mujeres blancas gozan del privilegio racial blanca, pero a las mujeres racializadas no solo les afecta la desigualdad de género, sino también la desigualdad racial. Por consiguiente, existe un feminismo daltónico que impone un peaje identitario a las mujeres racializadas, borrando una parte central de sus vivencias y de su realidad política. Este hecho hace que sea imposible ver las distintas formas en que un feminismo blanquicéntrico fracasa a la hora de atender sus necesidades. Fin de la cita. Como adelantaba, el feminismo blanco no hace referencia únicamente al color de piel, del mismo modo que la racialización opera de manera distinta contra una mujer negra que contra una mujer latina o una mujer de Europa del Este. El feminismo blanco es una categoría política, una práctica, y esto es muy importante, que no solo llevan a cabo las feministas occidentales de piel blanca, pero que solo las feministas occidentales de piel blanca pueden erradicar. Sobre el terreno, todo esto no viene a denunciar una nostalgia de nuestros referentes propios en la sociedad que también compartimos y construimos cada día como escritoras migrantes y personas desplazadas, sino que se propone denunciar la falta de espacios en el terreno académico. Una cuestión que deriva, en primer lugar, de las condiciones materiales en que se desarrolla nuestra vida en Europa, plagada de las carencias y las trabas que produce el racismo estructural, la ley de extranjería y la irregularidad administrativa que impide a tantas personas migrantes el mínimo acceso a derechos, razón por la cual todas debemos luchar desde cualquier ámbito de actuación porque se debata y apruebe la ILP regularización ya durante el año en curso. En segundo lugar, deriva del blindaje tras el que se parapeta la academia, del tortuoso trayecto de las homologaciones y la falta de una voluntad política real de revisar los niveles de pertenencia. En este caso, la precarización de profesoras, investigadoras y doctorandas nacionales opera como una venda que impide ver la totalidad de la opresión y producir mecanismos internos de solidaridad. De ello, a partir de las experiencias de mujeres que llegaron a Europa con su titulación universitaria bajo el brazo, convertida en papel mojado una vez traspasada la frontera, hablo en la novela Mundo Zurdo, cuyo título debo a Gloria Anzaldúa, pues a través de su texto Borderlands, la nueva mestiza, accedía a otro que se hallaba oculto en su interior, el magnífico recopilatorio Esta puente mi espalda, editado por Cherry Moraga y Ana Castillo, del que Anzaldúa había sido instigadora y partícipe. Concretamente, una de las participaciones destacadas de Anzaldúa dentro del libro fue su texto Mundo Zurdo, escrito originalmente en inglés como The Left-Handed Word e incluido en el compendio de textos que tituló La Prieta. Para Anzaldúa, el mundo zurdo es el camino del movimiento en dos sentidos: irse al fondo de una misma y extenderse hacia el mundo, una recreación simultánea de una misma y una reconstrucción de la sociedad. Es un estirón, una tensión, una pugna entre lo que es y lo que debe ser,
una apuesta por la idea de que al cambiarnos, cambiamos el mundo. Y aunque hoy en día resulte más difícil que hace 30 años confiar en esta ecuación, sigue siendo cierto que nuestro poder transformador existe. Lo que ocurre es que existe únicamente en el terreno de lo comunitario. Esta Puente a mi espalda fue un compendio de textos escritos por autoras racializadas inmigrantes en los Estados Unidos y publicado en 1988. La terminología identitaria que emplean para autodefinirse, que hoy puede resultar obsoleta, sobre todo con el uso del conjunto de color, para hablar de personas no blancas, da cuenta de ese momento histórico. El libro es una colección de escrituras feministas por asiáticas, indígenas, afroamericanas y latinas, en suma, mujeres de color que vivían en los Estados Unidos. Un testimonio de lo que las editoras llamaron la existencia del feminismo tercermundista en dicho país y un catalizador al avance de este movimiento. En su introducción, Cherríe Moraga decía lo siguiente: este libro trata de llegar al otro lado, de hacer una puente, y el femenino aquí no es casual, sobre las diferencias que históricamente han vencido a la mujer de color hasta callarla, borrarla y fragmentarla. Como mujeres de color, y Moraga aclara que se refiere a un reclamo de identificación política para distinguirse de la cultura dominante, las fuentes de esas diferencias se encuentran de nuestras comunidades progresistas tercermundistas, feministas anglosajonas y dentro del contexto más amplio de la América blanca patriarcal. Dadas las varias comunidades que representamos, como mujeres, como gente de color, como latinas, como obreras pobres, podemos servir como la puente entre las columnas de la ideología política y la distancia geográfica, ya que en nuestros cuerpos coexisten las identidades de opresiones múltiples a la que hasta ahora ningún movimiento político, no obstante su origen geográfico, ha podido dirigirse simultáneamente. Fin de la cita. En este otro mundo zurdo, cuento precisamente la historia de una mujer cubana, doctora en filología, que llega a España a mediados de los años 90 huyendo del contexto económico y político derivada de la caída del muro de Berlín, que en Cuba denominamos con el contradictorio nombre de periodo especial, y que estuvo caracterizado por graves carencias materiales y recesión económica. Leonor Chang Pérez, la protagonista, es una mujer desplazada, desubicada, incómoda, que lucha durante años por encontrar su sitio en una sociedad que parece incapaz de concebir alguno para ella. Leonor, en otras palabras, jamás se integra. Más bien se desintegra en un fluido cáustico que contamina su entorno, provocando también una desintegración de las múltiples capas de opresión que le impiden llevar adelante una vida autónoma. ¿Qué lugar ocupa el feminismo dentro de las preocupaciones del personaje? Es una pregunta difícil de resolver. Los sucesivos desencuentros con su entorno, con las mujeres que lo habitan desde sus múltiples subjetividades de clase social, sexualidad y posicionamiento político, convertirán el suyo en un caso que haría las mieles del feminismo interseccional. El concepto de interseccionalidad, como sabemos, aportado años más tarde desde la publicación de Esta Puente a mi espalda por la feminista afroamericana Kimberly Crenshaw, ha encajado a la perfección en el seno de las tensiones entre las posiciones feministas y el antirracismo. Tanto es así que hoy en día no existe una sola propuesta o solicitud de financiación pública o privada para llevar adelante proyectos artísticos o educativos que pueda permitirse excluirlo. Pero como bien apuntaban María Lugones y Yochi Curiel, por citar solo dos autoras del pensamiento decolonial que señalaron las carencias de dicho concepto, en el lugar donde intersecciona la opresión se siguen generando vacíos, y en esos vacíos habita lo que no se puede nombrar. También que enumerar las opresiones no implica necesariamente combatirlas, y mucho menos erradicarlas. Por eso hemos de seguir indagando, discutiendo y revisando los trazos que propone el pensamiento antirracista y decolonial, pues a pesar de su innato espíritu transformador, está contaminado, parafraseando a Audre Lorde, por el lenguaje del amo. Tal como explica Santiago Castro Gómez, María Lugones construye su tesis sobre una aproximación al feminismo negro o feminismo de las mujeres de color y el trabajo de Aníbal Quijano sobre la colonialidad. Otra vez, tanto en el caso de Lugones como en el de las autoras que participan en Esta Puente a mi espalda, hemos de contextualizar el descriptor de color como una traducción del inglés hablado en Estados Unidos con sus conflictos intrínsecos en las denominaciones de la racialización, conflictos que también perduran en otras lenguas como el castellano y que hoy no tendremos ocasión de abordar. En cualquier caso, Castro Gómez afirma que Lugones consigue vincular creativamente estas dos influencias, feminismo de color, feminismo negro, con colonialidad, para establecer su tesis de la colonialidad de género, donde complejiza la matriz de opresión sobre las mujeres racializadas. Lugones plantea que en la intersección entre la categoría mujer y la categoría negro hay una ausencia donde debería estar la mujer negra, porque ni la palabra mujer ni la palabra negro la incluyen. El resultado de esa intersección no puede ser una mujer negra, porque estas ya son invisibles en las categorías mujer, que está pensada para la mujer blanca, y hombre, que está pensado para el hombre negro heterosexual. Para demostrarlo, se centra en los procesos que se llevan a cabo social y políticamente para corregir desigualdades basadas en un término como mujer, que sirve de base para la elaboración de múltiples políticas públicas que deberían responder a carencias palpables de la sociedad.
pero la idea de mujer que rige el diseño de dichas políticas públicas excluye a muchas que acaban quedándose otra vez al margen, desterradas y excluidas. Análogamente, las mujeres mestizas, chicanas, migrantes, caemos en un vacío cuando nuestra forma interseccionada de ser mujer no encaja en la hegemónica. En cierto sentido, no somos mujeres, en sentido general, no somos solo mujeres, pero lo interesante es comprender que nadie lo es, que las múltiples subjetividades que nos conforman en función del origen, clase social, creencias o formas de pensamiento y vida, también producen un mosaico en el interior del concepto mujer cuando intenta capturar el ser de una mujer europea blanca de clase media. El empeño de Lugones es demostrar que categorías como mujer, hombre, negro, indio o blanco responden a nociones impuestas durante la colonización, fruto de un pensamiento binario relativo a la sexualidad y de la necesidad de establecer jerarquías de poder, como la raza y el género, para dotar el supremacismo blanco patriarcal del sentido biológico que todavía hoy posee. Hace pocos meses fui invitada por Pícara Magazine a participar en su monográfico de antirracismo, publicación más que recomendable en tanto que retrata una parte relevante del feminismo antirracista del Estado español en el momento presente. Compartiré a continuación algunas de las reflexiones volcadas en dicho artículo que engarzan con lo expuesto hasta aquí. Mucho antes de que llegara a mis manos el magnífico texto de Oyeron Koyegumi, La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género, tuve ocasión de leer el análisis de Silvia Rivera Cusicanqui, titulado Mujeres y estructura de poder en los Andes de la etnohistoria a la política, en el que se propone un recorrido por las relaciones de género y parentesco en la sociedad andina prehispánica. El de Cusicanqui es un artículo publicado en 1997, surgido de la voluntad de atender, según la autora, una suerte de diálogo interno, en el contexto de los encuentros-desencuentros entre indianistas y feministas. Siempre he vivido la identidad femenina desde el interior histórico y político del colonialismo interno, donde la mujeridad se construye también colonizada, en los variopintos estratos de la cadena Cara, Misti, Chola, India, heterogeneidad que en el lenguaje público se esconde tras la apariencia homogénea de ciudadanía. Rivera Cusicanqui difiere de Lugones al no postular la inexistencia del género en la etapa precolonial, pero sí da jaque a la noción de un patriarcado absoluto, al tiempo que se opone a esa falacia de ciudadanía, extorsiona el derecho a la diferencia, también dentro de posiciones feministas. La socióloga boliviana lo explica así. Un primer rasgo del sistema de parentesco indígena prehispánico es la orientación bilateral y bilineal de filiación, con una línea de descendientes masculina y otra femenina. El poder, el gobierno y toda una serie de derechos eran transmitidos de padre a hijo y de madre a hija. Sus investigaciones le permiten, tomando como referencia los afijos empleados para definir cada vínculo de estas genealogías, concluir que existían dos perspectivas egocentradas distintas sobre la parentela afín, la perspectiva masculina y la perspectiva femenina, una forma de relación y coexistencia entre los sexos que desde todo punto de vista nos podía parecer igualitaria. Yuxtaponer el texto anterior con La invención de las mujeres, publicado también en 1997, esto es una casualidad interesante, refuerza las propuestas del antirracismo para alumbrar otra historia del mundo. Partiendo de aspectos lingüísticos y relacionales de la cultura yoruba, cuyos estamentos organizativos se configuraban en función de la senioridad relativa y situacional, así como del modo de incorporación al linaje, se demuestra la inexistencia de los marcadores de género en la etapa precolonial. La lectura de Oyeron Koyegumi se convierte en imprescindible para quien desee desterrar las concepciones binarias insertas en la genética colonial que contamina la mirada del feminismo hegemónico. En palabras de la autora, hay dos maneras comunes de subestimar las culturas africanas. La primera es la imposición acrítica de categorías conceptuales y teorías supuestamente objetivas, cuyo origen y constitución se limitan a la cultura occidental. La segunda es lo que llamo teoría revoltijo de África, resultado de la desenfrenada homogeneización de las culturas africanas. Koyegumi desafía la existencia de la categoría universal mujer, así como su subordinación, y la vigencia del género como principio organizativo fundamental de las comunidades. Sin embargo, los desencuentros que un día impulsaron las búsquedas de ambas sociólogas perduran en la relación contenciosa entre el feminismo blanco y el antirracismo, una vieja tensión, incluso una vieja deuda urgente de abordar. En el contexto europeo, algunos de los enfrentamientos más lacerantes entre ese feminismo singular y los feminismos plurales, concebidos desde las nociones antirracistas y anticoloniales, serían
las manifestaciones del racismo estructural derivadas de normativas como la ley de extranjería, la islamofobia o el antigitanismo, pero también otros que vinculan tangencialmente y que han permitido generar estrategias de solidaridad entre distintas luchas marginalizadas por cierto feminismo hegemónico. Tal es el caso del abolicionismo de la prostitución frente a la regulación del trabajo sexual propuesto por quienes lo ejercen, o la defensa cruenta de la transfobia. Empezando por el principio, acerco una pregunta que gran parte del movimiento antirracista elevó durante la pasada legislatura. ¿Cómo es posible que un Ministerio de Igualdad, valiente y pionero en tantas facetas, no haya impulsado una regularización extraordinaria de personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español? ¿Cómo interpretar la inacción del Ministerio de Trabajo en lo relativo a las trabajadoras y trabajadores migrantes? ¿Cómo aceptar que tantas mujeres feministas, con cuotas considerables de poder político, no dedicaran esfuerzos para solucionar, aunque fuera mediante un permiso de trabajo temporal, el estatus de irregularidad administrativa que pesa sobre más de medio millón de personas, muchas de las cuales son mujeres con criaturas a su cargo? Habrá quien considere que el asunto se escapa al marco programático del feminismo, pero se equivoca. El mísero documento temporal que legaliza la presencia de ese ser diaspórico, transhumante, desplazado, de esa migrante forzosa, mujer exiliada que habita un destierro, donde el punto cardinal es siempre tentativo, donde el arraigo puede ser cuestionado por un policía en cualquier esquina, por una empleadora en cualquier casa, por un maltratador que sabe que esa mujer sin derechos jamás podrá poner una denuncia, es responsabilidad colectiva. El padrón municipal, la asistencia médica, la matrícula escolar y la custodia de sus menores son derechos vulnerados cada día por un ejército formado también por mujeres con privilegios de oficina, con privilegios de raza y clase, que convencidas de operar en nombre del bien, violentan, sexualizan, infantilizan, juzgan, brutalizan, encierran, agreden y separan. En el mejor de los casos manifestarán quedamente su desacuerdo, pero no estarán dispuestas a cambiar las tornas porque las cosas siempre han sido así. ¿No era esto lo que hacía el patriarcado? Por descontado, los puestos no son reclamos dirigidos a demonizar a título personal a representantes de esos ministerios, sino más bien el eco del clamor surgido una y otra vez desde hace siglos desde el movimiento antirracista. En lugar de repetir de memoria el «¿acaso no soy yo una mujer?» y citar a Gayatri Spivak, en lugar de favorecer el tokenismo y la despolitización mediante la ubicación de cuerpos racializados en lugares visibles, deberíamos generar escenarios de igualdad que nos condujeran a un proyecto político feminista radical. Pero existe un tipo de feminismo que no reconoce a otras mujeres como sujeto de pleno derecho, un feminismo civilizatorio, como diría François Vergés, cargado de afán tutelar hacia lo que se considera mujeres de segundo orden, mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres que sostienen modo de vida propio, pueden ser latinoamericanas, pueden ser gitanas, pueden ser musulmanas. Ahí está el feminismo civilizatorio para educar y domesticar de manera que todas seamos igual de útiles y serviles al capitalismo. Seguidamente, el hecho de que gran parte de las mujeres con poder dentro de ese feminismo no reconocen el interior de las realidades ni los modos de vida de esas otras mujeres. Sin embargo, por soberbia o interés propio, fingen hacerlo, y esa falacia las conduce a tratar los temas, da igual que hablemos de una quita de custodia, de un proyecto académico, desde una posición donde vuelcan y reproducen su racismo. En tercer lugar, temen perder su cuota de poder, ceder el espacio ganado a título individual y colectivo. Y cuando ese temor se aborda desde la política institucional, hemos de añadir el pavor a molestar al electorado de izquierdas que disfraza su racismo bajo una cuestión moral. Por ello, y con ello se cierra el círculo perverso de la blanquitud, por el privilegio material de seguir explotando personas y esquilmando territorios en connivencia total o parcial con las formas actuales de colonialismo, entendido también como una marca racial de frontera sobre los cuerpos migrantes. En el último libro publicado de Lorian Saldúa, Luz en lo oscuro, hay una especie de anécdota que me gustaría referir. Digo especie porque el relato es largo y también porque no tiene tanto de anecdótico. Aquí está el ejemplar. La autora dedica un apartado a relatar sus impresiones durante una conferencia feminista que comenzó con un fuerte desencuentro a causa de un incidente racista. Como la mayoría de las conferencias feministas, dice en Saldúa, esta comienza como un puente, un lugar de acceso mutuo donde miles se entrecruzan, hacen red, comparten ideas y luchan juntas para resolver los problemas de las mujeres. Pero al parecer en esta ocasión no ocurre así, y las asistentes deseosas de que el antirracismo ocupara un lugar central en la agenda común se sintieron traicionadas otra vez, y esto generó una suerte de acusaciones cruzadas con las feministas norteamericanas blancas, un caos que acabó en ausencias, enfrentamientos y ruptura. A continuación leeré una página de las reflexiones de Saldúa. La mayor parte del racismo de las mujeres blancas lo encontrarás encubierto y siempre oculto. Un insidioso desconocimiento niega el acceso a la conciencia del registro emocional y la amenaza que éste significa. Aunque la mayoría de las feministas blancas reconocen el racismo intelectualmente, se distancian de la responsabilidad personal, actuando como si su realidad y las formas que tienen de conocer fueran universales y no culturalmente determinadas. Asumen que las otras feministas racializadas comparten sus metas y valores.
Algunas ven la opresión de raza y género como intercambiables. Como miembros de un género colonizado, se creen expertas en opresión y pueden definirla en todas sus formas. Así no tienen que escuchar, aprender de las otras racializadas. Reúnen a las mujeres de color bajo la bandera de su forma de feminismo. Imponen sobre ellas sus experiencias e interpretaciones de la realidad, especialmente en la vida académica. La negativa a pensar sobre la raza es un privilegio blanco. Las mujeres blancas que piensan sobre la raza rara vez se adentran más allá de la superficie, la aluden como categoría, citan un par de textos de mujeres de color, agregan un libro simbólico en su plan de estudios y asumen que han lidiado con el racismo. Aunque muchas entienden que el racismo es perpetrado por individuos blancos, la mayoría no entiende que el racismo es inherente a sus identidades, que está dentro de sus historias culturales. No pueden ver que el racismo las daña tanto a ellas como a las personas de color, que es en sí mismo una actitud de superioridad racial. Hay algunas que sí ven, pero no se sienten preparadas para tratar con el racismo. Si bien se sienten mal por ello, lo cargan a sus espaldas con la culpa de quien sobrevive, la culpa del privilegio, que cuando no es reconocido produce aún más culpa. Cuando se expone su racismo, reclaman que son víctimas de ataques y están indignadas por ser maltratadas por estas otras matonas. Usan su privilegio blanco para convencer a las mujeres de conseguir sus reglas. Cuando esto no funciona, sacan a relucir su rango. Fallan en su intento de llegar a un acuerdo con las mujeres de color. No se molestan en negociar el toma y daca entre cultura mayoritaria y minorías. Aunque de la boca para afuera hablan de los problemas de la diversidad, la mayoría no se mueve de sus posiciones de poder. El privilegio de la blancura les permite evadir las cuestiones de complicidad con aquellos en el poder. Les da permiso para faltar el respeto a las realidades y formas de conocimiento de otros pueblos. Temerosas de perder el privilegio psicológico y material, ahogan las voces de las otras con su ruido blanco. Fin de la cita. Ansaldúa sostuvo una intermediación durante estos conflictos como parte interesada y observadora externa, para terminar proponiendo una tesis que podría llamarse de activismo espiritual, donde conseguía conectar las perspectivas ancestrales y mestizas que traía consigo, ablandando, tejiendo, encontrando grietas. Personalmente no participo del todo en este activismo espiritual, pero sí creo en la posibilidad que nos brindaría mirar más allá de nuestro acervo individual, sin temor y con verdadero compromiso de superar la culpabilidad paralizante. En este sentido, observo con interés los planteamientos de Rosy Braidotti respecto al posthumanismo. En los apuntes finales de su formulación, cuando recuerda que la filosofía es una forma de toma de distancia de los valores dominantes, invita a leer el posthumanismo como una teoría más clínica que crítica, que nos permita desintoxicar conceptualmente el pasado, resquebrajar la visión clásica de la subjetividad y movernos hacia una visión de sujeto más extensa, vitalista, transversal y relacional. Por último, me atrevo a decir, estimadas compañeras, que hasta que no generemos un verdadero proyecto de pensamiento político y artístico basado en la solidaridad transfeminista, migrante, anticolonial y, por ende, radicalmente antirracista, no habremos cruzado las últimas fronteras. Muchas gracias.